Un saludo cordial a todos aquellos que están en este momento atentos a este mensaje de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga y quiero seguir compartiendo con ustedes esta respuesta de Jesús a sus discípulos cuando en especial uno de ellos se dirige, Felipe, diciéndole, muéstranos al Padre. Jesús les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no lo conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que en estas expresiones de Jesús queremos ir poco a poco entrando en esa imagen nueva, renovadora, sanadora que Jesús da de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel o el pueblo judío en tiempos de Jesús estaba dividido, especialmente en sus doctrinas sobre la interpretación de Dios, sobre los usos de la ley, sobre las costumbres de los ancianos. En fin, el pueblo estaba ahogado y había una distancia entre Dios y el hombre que pareciera que nunca se iba a terminar. Más bien habían tantas cosas para separar al hombre de Dios mediante mandamientos, mediante exclusiones, a gente expulsada de la sinagoga, gente vista mal, señalada, rotulada, en fin, todo esto ocurría en tiempos de Jesús. Así que es importante ir tras los pasos de las palabras de Jesús y las acciones de Jesús, porque ellas van a mostrarnos acerca de el rostro redentor de Dios para nosotros. Así que de un Dios que castiga toda falta con enfermedades, con las supuestas maldiciones generacionales, con desgracias en la vida y desgracias naturales también, con infortunios. El rostro de Dios mostrado en Jesús es el que está siempre dispuesto a perdonar, hasta el escándalo. Bueno, así lo ilustra el Evangelio de Mateo, capítulo 18, 21 al 22. La pregunta que le hace Pedro a Jesús, Señor, si mi hermano me sigue ofendiendo o peca contra mí, ¿cuántas veces lo tendré que perdonar? ¿7 veces? Recibe esta respuesta, Pedro. 7 veces no, 70 veces 7. Es un número incalculable, potenciado y potenciado, como para decir, Jesús, no tienes límites para que tú perdones a tu hermano. Y si esto se pide del hombre, es porque Dios lo hace. Dios no sería menos que el hombre, ni tendría una virtud de perdón menos que la que se le exige al hombre. Y luego en la parábola que se sigue más adelante, en versículo 23 al 35, se muestra a un Dios dispuesto a perdonar aún las mayores faltas del hombre. Si ese es el comportamiento de Dios, el hombre no tiene ningún pretexto para negar a nadie su perdón. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, dice Jesús, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces ese consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas. Qué expresión bella aquí. Dios espera que imitemos su actitud de perdón. Si Dios lo perdona todo, espera que el hombre pueda imitar ese perdón. Y lo ha potenciado. Dios ha potenciado al hombre mediante su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que reciben todos aquellos que obedecen el Evangelio. Recuerden que el Evangelio es la identificación de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Jesús, y esto se realiza en el inicio de la vida cristiana, en el bautismo. Así que el deseo de Dios de restablecer su relación con el hombre cuando éste lo ha roto, aparece claramente también en otras expresiones de Jesús. Todos hemos oído acerca del Hijo Pródigo, Lucas 15. Allí el Padre, que es figura de Dios, no deja que siquiera su Hijo termine las palabras de arrepentimiento que lleva preparadas. La alegría por el regreso del Hijo es desbordante, hace fiesta. El evangelista hace notar la intensidad del amor de Dios por los hombres, y en particular por los que según el juicio común menos se lo merecen. Es escandalosa esa parábola, que alguien que ha pedido a su padre la herencia la ha malgastado, como dice el hijo mayor, entre prostitutas y amigos, tenga la osadía de regresar a casa y ser recibido como es recibido. No hay en Dios rencor o venganza. Si Él nos dice a nosotros que no nos venguemos es porque Él no lo hace. Y si lo hace o Dios retribuye al hombre siempre en la esperanza de que el hombre se convierta y se redima. Recuerda que Jesús en el Sermón del Monte dice, la ley ha dicho, o la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, eso justificaba la venganza personal. Jesús dice, no, a que te hieran la mejilla, pon la otra. Si alguien te obliga a llevar la carga a una milla, ve con el 2. Rechaza Jesús la venganza personal, la venganza colectiva. Todos sabemos acerca de la renuncia que hace Jesús de su prerrogativa de juzgar, de condenar, que Jesús podría hacerlo, pero no lo hace. Jesús refleja el rostro de Dios. Es la actitud de Jesús cuando está para morir en la cruz. En lugar de sentir rencor contra los que lo matan, los excusa de algún modo ante el Padre, diciendo que no se dan cuenta de las consecuencias de sus acciones, no saben lo que hacen. Para obtener el perdón, solo se requiere por parte del hombre el reconocimiento de su pecado, que de una manera u otra consiste en cometer un daño o una injusticia que va contraria al amor. Mientras el hombre no rectifique su actitud, no deja cauce para recibir ese amor y ese perdón de Dios. Así que paralelamente solo puede ser perdonado quien está dispuesto a perdonar. El que se niega a perdonar cerrándose de ese modo al amor de los demás se incapacita para ser objeto de ese amor y perdón de Dios. Dice Jesús en el Sermón del Monte, perdónanos nuestras deudas que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues si no perdonáis sus pecados o sus culpas o sus ofensas a los demás, también vuestro Padre del cielo no os va a perdonar. Pero si perdonan, seremos perdonados, como dice Mateo en el capítulo 6. El perdón manifiesta el amor e implica la estima del hombre, al que nunca se le considera como una causa perdida. Siempre Dios ve en el hombre una posibilidad de redención, de cambio. El caso extremo de la esperanza ilimitada de Dios en el hombre aparece inclusive allí en la escena final de la vida de Jesús con la traición de Judas. Juan describe este suceso de una manera interesante. Aún después de haber él decidido, Judas, entregar a Jesús, Jesús le muestra su amistad incondicional con un signo
de especial deferencia. Le ofrece un trozo de pan mojado ahí en la salsa de la comida. Es como simbolizara que Jesús está ofreciéndole su propia persona, su confianza. Le da la última oportunidad para que recapacite. Pone su vida en sus manos para ver si ese gesto extremo va a cambiar el corazón. Pero Judas no está dispuesto a perdonar, Judas no está dispuesto a ceder, ya tiene fijado su camino y sabemos el destino triste de este hombre. Tenemos en Dios un Dios perdonador. La gente ve en Dios un Dios justiciero, enfocado en poner en desgracias en el hombre. Jesús vino a darnos una nueva vista de Dios esperanzadora, redentora. Dios no quiere que el hombre se pierda, espera que el hombre proceda al arrepentimiento. Gracias por compartir estos temas y bueno, será hasta la próxima. En esta misma línea queremos ver un poco más acerca de el rostro de Dios mostrado en Jesús. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.